vinculan a este conversatorio, a todos los profes que nos acompañan y de manera especial a los egresados. Este es el espacio para conversar con los egresados. Vemos aquí unos nombres que nos resuenan, ¿cierto? Que nos traen recuerdos en un proceso de acompañamiento, de amistad y de encuentro. Entonces, un saludo para todos los que están aquí. Veo que está Sara, Jiménez, Paola, Andrea, Mariana Moreno, Laura Giraldo, Juan Pablo González, Felipe Paniagua, Elizabeth, Felipe Carmona, Cristian Gutiérrez. Seguramente otras personas más se irán vinculando a este espacio de reunión que tiene por objeto hablar sobre el proyecto de formación del programa. Un proyecto de formación que nosotros decimos se escribe en gerundio y se vive en gerundio, ¿cierto? Un estar siendo que nos permite recoger la tradición, la historicidad de un programa que tiene más de 60 años y que nació junto con la Facultad de Educación, pero también un programa que debe estar en la necesidad de pensarse permanentemente en función de los cambios sociales, en función de los retos políticos, culturales, históricos que está planteando la época. En tanto, una apuesta de formación de maestros, que a su vez busca redundar en la formación de niños y jóvenes. Esa pregunta siempre estará abierta, siempre será permanente. Bueno, no, un saludo muy especial para todos. Decirles que el objeto de este conversatorio es pensar ese proyecto de formación de la licenciatura, ese proyecto como aquello que nos permite mirar en el horizonte hacia donde queremos ir, en diálogo con lo que somos y con lo que hemos sido. Y es muy especial este espacio con los egresados porque ustedes ya tienen una experiencia en el medio, tienen ya una experiencia con instituciones, con corporaciones, una trayectoria laboral que le hace preguntas también a la licenciatura y que es muy importante reconocerlas. Yo sé que una de las decepciones más grandes de los egresados tiene que ver cuando se enfrentan a un ámbito laboral con que eso no me lo enseñaron en la universidad, ¿cierto? Creo que esa es de las quejas que todos y la sensación que todos hemos tenido cuando nos enfrentamos como a los retos, a los problemas, a las situaciones que supone realidades educativas diversas. Siempre decimos, eso a mí no me lo enseñaron en la universidad, y ante esa ausencia de saber, pues nos corresponde inventar, ¿cierto? Y no en el sentido peyorativo, sino en el sentido creativo. Nos corresponde inventar, en tanto nos corresponde hacer algo con eso que nos está demandando una respuesta y ante lo cual no tenemos unas soluciones preestablecidas. Es de eso que queremos conversar en este momento y por eso agradecemos mucho la palabra, la experiencia, el saber de cada uno de ustedes puesto acá. Al darle un reconocimiento también especial a la profesora Mónica Moreno, que es la coordinadora del proceso de autoevaluación de la licenciatura, y también la coordinadora de la comisión que está encargada de actualizar el proyecto de formación del programa. Esa comisión está integrada también por la profesora Teresita Ospina, por la profesora Catalina Higuita y por el profesor Gilberto Hernández. A ellos también un saludo especial, un saludo a la profe Teresita Álvarez, ay me confundí. Gallego. Álvarez, Gallego. Sí, Teresita Gallego y Teresita Gallego, que es la coordinadora general de la Facultad de Educación de los egresados, y Teresita Ospina Álvarez, que hace parte de la comisión del proyecto de actualización. Entonces, a ellos también un saludo muy especial. Y bueno, le doy la palabra a la profesora Mónica. Entonces le damos la palabra a la profe Teresita Gallego, que es la coordinadora de egresados por la facultad. Bueno, un saludo muy especial pues para todos, agradecerles en especial la vinculación a esta propuesta, entender que para nosotros es muy valioso la voz del egresado, porque es la mediación entre los contextos y la realidad académica que piensan los programas. Ustedes son las personas que nos alimentan con relación a la pertinencia que tienen los programas, los ajustes que debemos hacer,
tanto en los programas pues en el pregrado, como los requerimientos que ustedes requieran de extensión, las capacitaciones, las actualizaciones que requieran. Nosotros los apoyamos también en las mediaciones pues laborales, pero es estos encuentros nos permiten un espacio de igualdad de colegas que nos podemos escuchar y entre todos tejer de una manera más acertada pues las propuestas que la sociedad requiere. Miramos que pues todos los procesos educativos, la sociedad está en continuo cambio, entonces abrir estos espacios de diálogo nos enriquece a todos, nos permite construir una red de colegaje y nos permite a cada uno comprender esas necesidades que todos tenemos y también las potencialidades, porque ustedes como egresados, algunos ya son relevo generacional nuestro, otros están tejiendo y abriendo caminos para otros futuros egresados. Entonces, el lugar de cada uno es un lugar valioso y sentirnos unidos y tejernos nos ayuda entonces a ser más pertinentes en nuestro desempeño. En verdad, pues les agradezco mucho que estemos pues en este encuentro y saquemos espacio para conversar, que sigue siendo un espacio valioso porque es el tejido que nos reconoce como humanos y nos permite entonces construir perspectivas, nuevos desafíos y también reconocer nuestras falencias y nuestras potencialidades. Muchas gracias pues al Comité de Autoevaluación también por este compromiso que tiene, a la profesora Mónica, a la profesora Diela y los demás colegas que han puesto todo su empeño por hacer de la licenciatura y de toda la comunidad académica algo mejor. Listo, muchas gracias Teresita. Ahora le damos la palabra a Teresita Ospina, que es de la comisión del proyecto de actualización del proyecto de formación del programa, pero antes le quiero preguntar a Cristian, la persona que está manejando la plataforma, si se está grabando y pedirle el consentimiento a los participantes porque la información la estamos sistematizando para el proyecto formativo y para la entrega a los pares CNA. Entonces tengo esa inquietud. ¿Les parece bien que podamos grabar la conversación y a Cristian? Porque no sé si yo lo hice desde acá, pero si yo tengo ese acceso y ese permiso para grabar. Sí, profe Mónica, está grabando en este momento. Bueno. Bueno. Listo. Bueno, y a ustedes muchas gracias porque para nosotros es muy importante dejar esta memoria para luego pasarle al texto. Entonces le doy la palabra a la profe Teresita Ospina y a Diela y a Teresita Gallego. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas los egresados y las egresadas. Qué alegría saber de ustedes, qué alegría saber que están acá en este momento y que hacen parte con su presencia de esta posibilidad de actualización del programa de la licenciatura Literatura y Lengua Castellana. Saber que no se han desconectado y que quieren el programa, quieren volver a aportar. Muchas gracias por estar acá. Este es un espacio de acogida para conversar, nos invita pues como a estar atentos para dar nuestra palabra en torno de la propuesta formativa del programa, de la actualización del programa de la licenciatura Literatura y Lengua Castellana, y esperamos pues que esta jornada sea muy agradable, formativa y transformadora para todos. La dinámica la vamos a desarrollar de la siguiente manera. La profe Mónica Moreno va a comenzar enseguida contándonos un poco acerca de este proyecto de autoevaluación, este proceso de autoevaluación, este proyecto de transformación curricular, de actualización del programa, y pues comenzaremos formulándoles unas preguntas que tienen mucho que ver, muy relacionadas con el cuestionario que algunos y algunas de ustedes
diligenciaron en días pasados. Quienes no lo hayan hecho, pues ahorita Mónica nos dará como unas ideas también en caso de que los quieran diligenciar. Esas preguntas tienen que ver entonces con los rasgos distintivos del programa, esos procesos socioambientales también que acompañan la formación de un maestro en formación y de un egresado, la configuración de los perfiles y la proyección del programa. Entonces vamos a estar desde este momento hasta las 6:30 más o menos conversando. A las 6:30 vamos a recoger, estamos el profesor Edilberto, la profe Catalina, la profe Mónica y yo como en estas acciones, también como cuidándonos un poco en el tiempo de las intervenciones, les estaremos contando en la medida en que ustedes vayan conversando si estamos alargándonos mucho en la intervención o no. Y vamos entonces como a conversar alrededor de estos temas. Todos los aportes que ustedes nos puedan dar serán bienvenidos y vamos a ir como iniciando leyéndoles este epígrafe que dice: lugar de ecos, me aletea un presagio de voz que nunca fue, me asombra un bullicio con textura de hogar que me recibe. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este lugar virtual, pero que lo recibe con el calor del hogar de la licenciatura. Entonces, Mónica, ¿podemos comenzar? Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y a todas por estar acá, la profe Teresita. Cuando empecemos entonces el conversatorio, yo les pido el favor que activen la cámara los que quieran activar la cámara cuando vayan a hablar, y que nos digan si están desde acá, desde la ciudad, desde Medellín, o si están en algunos de los municipios del departamento de Antioquia, o si están en otro lugar de este país o del planeta, para que nos cuenten un poquito cómo están. Yo les voy a hablar un poco de manera general sobre el proceso de autoevaluación en la universidad. Luego me voy a detener un poco en el proceso de armonización curricular que se realizó en la facultad entre el periodo 2016-2018 y luego me voy a focalizar en los propósitos de formación del proyecto formativo del programa y luego pasaré a las preguntas que ahorita anunció la profesora Teresita Ospina. Bueno, como ustedes bien saben que pasaron tantos años por Ciudad Universitaria y por la Universidad de Antioquia, la Universidad de Antioquia tiene un compromiso permanente con su actualización, autorregulación y autoevaluación, y eso está consagrado en el Acuerdo Superior 430 del 2014. A partir de ese momento, la universidad y el Ministerio de Educación Nacional viene proponiendo a las universidades, tanto públicas como privadas, la autoevaluación institucional. La autoevaluación institucional significa que la universidad la va a recibir de acuerdo con el número de programas de pregrado y de posgrado que sean acreditados. La universidad hace más o menos unos 4 años recibió la primera acreditación institucional y fue posible extender esta acreditación a las seccionales que tiene la universidad y a los programas que están en estos momentos, pero ya debe nuevamente renovar la evaluación institucional y eso incluye que los diferentes programas entonces avancemos en este proceso. Por tanto, nuestra licenciatura en literatura y lengua y humanidades y lengua castellana va a ser una contribución, un granito de arena a esta evaluación institucional de la universidad. El año entre 2016 y 2018, la Facultad de Educación, debido al nuevo plan de desarrollo de la universidad, le exigió a todas las dependencias académicas actualizar entonces su misión y visión y sus propuestas curriculares. Fue así como la Facultad de Educación organizó nuevamente, reformuló su misión y visión, y yo quiero leerles un poco lo que es la misión que en estos momentos tiene la Facultad de Educación, que dice así: somos la Facultad de Educación de la UDA que genera y difunde el saber pedagógico, curricular y didáctico para la formación de pedagogos y maestros excelentes en pro de preservar, mediante la educación, la cultura de la humanidad. Este cambio para nosotros, que hemos estado tantos años al interior de la facultad, fue muy importante
porque se empieza a hacer un ejercicio de articulación entre la educación, la cultura y la sociedad. Fue un cambio necesario debido a todos los cambios de paradigmas que se han dado al interior de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, y este cambio de misión, visión y armonización curricular se realizó con el concurso de los integrantes de los comités de carrera de las diferentes licenciaturas. Bueno, en relación con los propósitos de formación del proyecto formativo nuestro, son 5 propósitos. Yo voy a enunciar un poco cada uno de ellos hacia dónde va. El primero dice reconocerse y reconocer al maestro en formación y al formador de maestros como un sujeto cuyas acciones están en relación con las comunidades educativas. Ese fue uno de los primeros propósitos que se formuló en 2013. Como ustedes se dan cuenta, ya hace muchos años fue organizado este proyecto formativo y es posible que se mantengan muchos de los propósitos que están allí y de las acciones que se contemplaron, o es posible que sea necesario hacer algunos cambios e introducir elementos nuevos a ese proyecto formativo. Ese fue el primer objetivo para ese momento. El segundo dice aprendices y enseñanzas de las ciencias, de las teorías del lenguaje y de la literatura, contextualizando los saberes desde una perspectiva ética. Aquí se incluyó el elemento de lo ético. Sin embargo, entre 2016 y 2018, cuando realizamos la armonización curricular, hubo 4 ejes transversales en la dimensión para la formación del maestro, que era la estética, la ética, lo político y lo lógico. Sin embargo, miren que en 2013 ya se empieza a vislumbrar, el programa empezó a vislumbrar la relación de los saberes con la ética. El tercer objetivo dice lectores y transformadores de contextos a partir de una visión crítica de los discursos y de las prácticas y ponerlos en relación con una visión inter y transdisciplinaria. Lo de la visión inter y transdisciplinaria ha sido un propósito del programa. Sin embargo, en los aportes que nos han dado las diferentes audiencias por medio del cuestionario de preguntas abiertas y por medio de los conversatorios, este ya es el tercero y último conversatorio, faltan algunos elementos, falta afianzar ese concepto de lo inter y lo transdisciplinar al interior de la licenciatura, tanto como prácticas discursivas como desde un enfoque teórico y curricular. El cuarto dice protagonistas de las realidades sociales y culturales a partir de la investigación, de modo que incidan en la formación de sujetos sociopolíticos comprometidos con una sociedad democrática. El concepto de lo democrático, por supuesto, que alude también al eje de lo político, que lo discutimos tanto entre 2016 y 2018. Sin embargo, las respuestas de algunas de las audiencias, algunos estudiantes, por ejemplo, plantean que falta un poco más de formación en el campo de lo político. Ya ustedes como egresados también nos dirán qué piensan al respecto. Y el quinto y último propósito de formación dice abiertos a las experiencias estéticas y a las innovaciones pedagógicas, investigativas, culturales y sociales. A mi modo de ver, este quinto y último propósito de formación reúne a los 4 anteriores. Bueno, ¿qué hemos hecho en relación con el proyecto formativo del programa? El proyecto formativo del programa es el horizonte de sentido de cualquier programa de pregrado, de posgrado, en muchos casos, tanto al interior de la facultad como en la universidad. Algunos hablan de proyecto educativo de los programas. Y recuerden que, por ejemplo, la universidad ha estado también formulando su proyecto educativo institucional. La idea es que con base en la formulación del proyecto educativo institucional, también las distintas dependencias, por medio de los programas de pregrado y posgrado, también formulen sus proyectos formativos, teniendo en cuenta ese horizonte general del proyecto institucional, del proyecto educativo institucional UDA, y tener en cuenta un poco las particularidades de cada uno de los programas que tenemos. Entonces, en el proyecto formativo del programa lo componen 2 grandes apartados. Hay un primer apartado que incluye unos 5 primeros ítems. Seguramente algunos de ustedes tuvieron acceso y pudieron ver el proyecto formativo del programa. Esos primeros 5 ítems dicen por qué un proyecto formativo para el programa, cuál es el objeto del programa, cuál es su misión y su visión,
En misión y visión, para esa época, nos llama la atención a la comisión que tuviesen cada uno de los programas su propia misión y visión, pero la tendencia y la idea es que con base en la misión y visión de la facultad, todos los proyectos que se llamen, bien sea proyecto educativo del programa o proyecto formativo del programa, nos adscribamos a misión y visión de la facultad, porque esa está armonizada con la misión y la visión de la Universidad de Antioquia. El tercer elemento dice los propósitos de formación, luego se habla del perfil del maestro en formación y luego se habla del perfil del formador de maestros. Si ustedes miran esos 5 primeros ítems que configuran el proyecto formativo, de ahí se desprende todo lo que tiene que ver con las concepciones que deben quedar escritas y llevarse a la práctica en el programa. ¿Concepciones de qué? ¿Cuál va a ser la concepción de currículo? ¿Cuál va a ser la concepción de investigación? ¿Cuál va a ser la concepción que va a armonizar los 3 ejes misionales de la universidad, que son la investigación, la docencia y la extensión? ¿Y cuál va a ser la concepción de la práctica pedagógica que incluye a su interior las formas de hacer investigación en el aula y en contextos alternativos o en contextos no escolares, y el perfil nuevamente del formador y el perfil del egresado? ¿Cómo nos han respondido las audiencias? Los formadores de maestros, 48 personas respondieron el cuestionario de preguntas abiertas, egresados respondieron el cuestionario 50 personas y en estudiantes respondieron 18 personas o maestros en formación. En los conversatorios en la mañana participaron 35 formadores de maestros del conversatorio y estudiantes participó el mismo número, nuevamente 18 estudiantes. De todas maneras, si hacemos un poco un análisis comparativo entre la respuesta que han tenido formadores de maestros y egresados en relación con o respecto con los maestros en formación, si hay una diferencia allí. Ahí hay muchas hipótesis y muchas conjeturas que podemos hacer, que yo creo que en el transcurso de la conversación con ustedes lo podemos ir delimitando. Esa es más o menos como una pequeña contextualización en relación con el proceso de autoevaluación, porque es importante además, porque para el segundo semestre, al parecer, si seguimos confinados al menos como sistema educativo, en educaciones, universidades públicas y privadas, lo más posible es que la visita sea virtual. Entonces es posible que más adelante, entre agosto y septiembre, les estemos escribiendo para que ustedes estén en conversación nuevamente con los 2 pares que eligió el CNA para nuestra licenciatura. Entonces, para nosotros es muy importante estos conversatorios y que ustedes tengan esa información general. Además, yo pienso que ustedes son unos privilegiados en relación con las otras 2 audiencias, porque como lo decía ahorita Diela, ustedes están teniendo la oportunidad de estar en diferentes contextos y de mirar un poco esa formación que por tantos años les brindó la universidad, cuál es el lugar que ha tenido esa formación en la vida de ustedes, en la vida profesional y en su vida en general. Bueno, entonces pasemos ahora un poco a lo que son cada una de las preguntas. Es posible que algunos de ustedes hayan participado respondiendo el cuestionario, es posible que otros no. Para nosotros fue muy importante utilizar las 2 estrategias, porque si bien en algunos momentos a algunas personas les gusta es participar por medio de un cuestionario de preguntas abiertas, o les gusta participar por medio de un chat, otros prefieren hacerlo por medio de un conversatorio. Esperamos y confiamos entonces de que este conversatorio sea muy animado. La primera pregunta para que comencemos la conversación dice, ¿cuáles son los rasgos distintivos de la licenciatura en literatura y lengua castellana? El concepto de rasgos lo voy a aclarar un poco porque en algunas audiencias lo han solicitado. El concepto de rasgos se puede ver desde distintas perspectivas. Ustedes lo pueden poner en relación con los saberes disciplinares que se manejan al interior de la licenciatura, que serían en este caso las teorías del lenguaje y las teorías relacionadas con la literatura. Pero esos rasgos también pueden estar en una perspectiva filosófica o en una perspectiva ontológica que tienen que ver con ese ser, con ese sujeto. ¿Cuál sería entonces ese rasgo distintivo
de ustedes como egresados, de ustedes también refiriéndose al maestro en formación, esos rasgos refiriéndose ustedes a quienes formamos maestros, bien sea desde la disciplina, bien sea desde una perspectiva del ser, hacer, o desde un ámbito que es más de horizonte y más de proyección, o desde un ámbito que tiene que ver con las prácticas socioculturales del lenguaje. Entonces, ¿ustedes qué piensan como egresados? ¿Cuáles son esos rasgos distintivos? Si quieren, inicialmente siempre comencemos por ustedes en su condición de egresados, y es muy importante también que ustedes nos digan, ustedes pueden decir, no, es que yo creo también que el maestro en formación, estos podrían ser sus rasgos distintivos, y el formador de maestros, creo que estos podrían ser esos rasgos distintivos. Esa es entonces la primera pregunta para conversar. Bueno, Mona, ¿será que rompemos el hielo Sí. entonces? A mí me gusta la democracia o la dedocracia, mentiras. No sé, alguno de los que ha estado también muy cercanos. Yo veo aquí que hay muchos egresados que ya salieron hace algún tiempo, otros que son más cercanos. Sé que hay unos que están en regiones, otros en Medellín. Entonces sería rico como conocer también dónde están, que ahorita la profe Mónica dijo. No sé, Laura, digamos, Sara, Cristian, que hace rato no lo veo, cuente. O Maricela. Laurita, como te deslindan esa cámara. Ya la aprendí. Muy Bueno, bien. empiece Laura, hágale. Bueno, está bien. Empiezo yo. Bueno, pues saludarlos en primer momento. Qué rico pues este espacio, acogí muy bien la invitación, tanto desde que se me envió pues el formulario, que también lo diligencié, y esta invitación, que pensé pues por unas circunstancias justamente también sociales fuertes que han ocurrido a lo largo de esta semana, pensé pues que me iba a quedar difícil estar, pero bueno, afortunadamente pues ya logré conectar. Entonces, bueno, también súper contenta de ver aquí a otros colegas también egresados, egresadas, a Catalina, a Mariana, a Cristian, a Marisela, que también pues en algún momento por el paso en la universidad también compartí con ellos y con ellas, entonces también es muy grato este reencuentro. Y por supuesto a las profes, a la profe Mónica, a la profe Teresita, a Teresita Ospina, pues que además es mi amiga, a Diela, que también fue mi profe y también es mi amiga. Entonces, bueno, estar acá. Bueno, yo les cuento, yo soy egresada del programa hace muchos años, desde el año 2013 soy egresada. Yo estuve en la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, una que tenía como versión la versión 2. Entonces, claro, pues porque entré en el 2007, entonces todo el proceso de mi formación en la licenciatura, cuando estuve, la licenciatura ya había tenido un cambio que era pues a la versión 3, unos cambios también considerables en cuanto al tema de el currículo, de las materias pues que se ofrecían, y bueno, ya todas las aguas también que han corrido desde que me gradué hasta ahora, por mi vida, por mi experiencia, pues que también han sido bastantes aguas, tanto suaves como turbulentas, han sido muchas experiencias también las vividas hasta ahora. He tenido pues experiencia en lo formativo, en organizaciones sociales principalmente, en una corporación llamada Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Ahí pues he pasado casi todo el tiempo, pues desde que estoy egresada. También tuve la posibilidad de ser profe de cátedra en algún momento en el programa, en las regiones. Y bueno, en colegios, estuve en un colegio privado con metodología justamente de educación virtual, eso fue ya hace varios años. Y ahorita estoy justamente hace apenas un mes, un poquito menos, empezando con una provisionalidad de profe de español en un colegio público. Esto por la Secretaría de Educación de Medellín. Ha sido muy extraño empezar pues justamente esta etapa también de la docencia de forma virtual en la institucionalidad pública. Es todo un rollo. Y bueno, ahí estoy pues también con las mejores energías para acompañar los procesos de la forma pues en que son ahora posibles.
Entonces eso les cuento un poco de mí, no sé si empiezo entonces a hablar de la primera Sí. pregunta que nos sugería la profe Mónica o alguien Claro que más sí. va Si quieres, a empieza y presentar. luego los demás compañeros, claro que sí. Listo. Bueno, cuando yo leí en el formulario la pregunta por los rasgos distintivos, yo pensaba lo distintivo justamente como eso que caracteriza y que hace particular a la licenciatura, cuando está pues al lado de otras licenciaturas que tienen otros énfasis y que tienen otras, perdón, relaciones con el saber, ¿cierto? Entonces, claro, pensaba el asunto de el lugar de los procesos del lenguaje, de la literatura también como ese rasgo distintivo que ya pues según lo que ando pues escuchando y lo que le escuchaba la propia Mónica pues está delimitando también ese saber específico en cuanto a literatura y lengua castellana. Entonces pensaba eso, como que puede hacer distintiva la licenciatura de las otras cuando ya hay una claridad sobre que lo distintivo es justamente la literatura y el lenguaje, ¿cierto? Y la lengua castellana. Entonces también pensaba pues en los saberes disciplinares, en toda la potencia también tan grande que tenemos quienes somos afines y somos cercanos y cercanas al lenguaje, todos los procesos también transformadores que desde allí se hacen con la palabra, con las relaciones interpersonales desde la lectura de un texto, pero también pasarlo por todo un proceso de análisis, de interpretación, de cómo también llevar no solamente a las aulas con jóvenes, sino también pues quienes también ejercemos la docencia como sujetos y sujetas también de esta sociedad, cómo también nos atraviesa por nuestra vida el encuentro, por ejemplo, con un texto literario. Y también todo lo que la profe también Mónica decía alrededor de estos rasgos distintivos en cuanto a lo filosófico, en cuanto a lo político, cómo también a partir de el lenguaje y la literatura también se pueden encontrar un montón de posibilidades para pensar, por ejemplo, la sociedad, nuestras realidades, nuestros problemas y asuntos humanos y políticos. Entonces yo creo que eso sería un primer rasgo distintivo que yo encontraría en la licenciatura, ¿cierto? Como, porque también cuando escuchaba a la profe Diela, a la profe Teresita, en cuanto a lo que la sociedad necesita y cómo podemos proponer desde la licenciatura también como esos cambios y esas transformaciones sociales que son tan necesarias. Entonces también pensaba cómo la formación de un maestro, una maestra con un enfoque crítico y político y su vínculo con la literatura puede ya desde allí también generar unas transformaciones grandes en el espacio con la población con la que se encuentre, que bien puede ser una escuela, pero bien puede ser una biblioteca y otros lugares y escenarios también formativos que no se limitan únicamente a un escenario escolar. Entonces creo que eso pues por ese lado me parece muy importante. También pensaba algo y lo puse en el formulario, y es un tema que cuando yo estudiaba era un tema que lo veíamos un poco como con recelo, un poco con miedo, y creo que es el tema del lenguaje incluyente. Creo que también un rasgo distintivo de la licenciatura, al nombrarse licenciatura en lengua castellana, cuando pensamos en los procesos también transformadores del lenguaje, en lo amplio que son y en la riqueza tan grande que tiene nuestro lenguaje, yo creo que es un momento para que la licenciatura también se piense curricularmente y políticamente también lo que es el lenguaje incluyente, que creo que es una cosa que va mucho más allá del todos y todas, que nos puede sonar aburrido, cacofónico, pero que históricamente también ahí tiene un peso. Y eso me parece como algo que sería muy interesante que pudiera verse en la licenciatura con más detalle, con más detenimiento. Bueno, creo que esos serían como los rasgos distintivos que yo encontraría por ahora, dejo por ahí, y bueno, espero como otros comentarios también, y si ahorita se puede volver a aportar, lo hago. Sí, muchas gracias, Laura. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? Marisela, Mariana, Cristian, Sara Jiménez, Sara Solarte, Edwin Fabián, qué bueno verlos por acá, Ana María Restrepo. Todos bienvenidos. David Otero. Santiago.
¿Quién más pues se anima? Sara Solarte. Listo, Sí, Sara, dale pues. ¿cómo están, compañeros, profesoras? Gusto verlos. Es grato poder estar en este tipo de encuentros. Y pues, en cuanto a la pregunta que nos hace sobre los rasgos distintivos, yo pienso que la licenciatura como tal debe enfocarse muy bien en esa parte de el análisis o de, digamos, de desarrollar en los estudiantes, en los maestros de formación, lo crítico y lo reflexivo. Ese nivel, a nivel de lenguaje, ese nivel, esa parte a nivel de comprensión, es lo que también nos permite a nosotros, digamos, analizar, ¿cierto? Cada situación, ya sea dentro y fuera del aula, dentro y fuera de la institución, para poder, digamos, tomar decisiones y enrutar enrutar ese proceso de enseñanza y aprendizaje y de formación integral de los estudiantes con base en esos criterios y en esa reflexión que se hace de lo que sucede en el aula. Obviamente, pues, esto permeado por cada, digamos, en este caso, por la literatura, ¿cierto? Que es como la parte el rasgo más distintivo de la licenciatura, porque la literatura nos permite también englobar esa parte de relación, contexto y realidad. Nosotros desde la literatura podemos, digamos, enganchar a los estudiantes y abrirles un mundo de posibilidades y de que ellos vayan avanzando en ese desarrollo, ¿cierto? O fomento de un análisis crítico reflexivo, porque eso es lo que yo pienso que en este momento se necesita. Aunque yo no ejerzo pues en institución educativa, pero sí lo hago de forma particular como homeschool. Entonces me ha permitido ver que los chicos todavía están rezagados en esa parte del pensamiento crítico reflexivo. Y eso es lo que por lo menos en mi caso yo he tratado como de fomentar, ¿cierto? De mejorar y de afianzar. Pienso que ese podría ser, digamos, el rasgo característico de la licenciatura en este momento y que se enfoque en que los maestros en formación lleguen a ese nivel de criticidad que se necesita en este momento. Muy bien, muchas gracias, Sara. ¿Alguien más? Buenas tardes. Hola, Profesora Sandra. Sandra. ¿Cómo están? Bien, Sandra, ¿y tú? Bien. Bueno, saludarlas ante todo. Tengo un gran afecto por todas ustedes, a quienes maestras de camino, de compañía, de toda la carrera. Entonces, qué bueno volverlas a ver y encontrarme pues con ustedes y con los compañeros que están en este momento allí. Yo soy egresada del 2015 de la licenciatura y siento que la universidad, bueno, y sobre todo pues la facultad, que fue el lugar donde estuve y pude compartir y aprender muchas cosas, como facultad tiene una gran potencia y es la formación en lo humano. Y la licenciatura, ya en particular, con todos los rasgos pues que la identifican, siento que muy en la línea de lo que decía Laura, esa relación que tenemos con el lenguaje nos permite abrirnos a múltiples esferas de formación. Entonces yo creo que particularmente, ¿cierto? Como egresada y como maestra en ejercicio que soy en este momento, siento que ese vínculo estrecho que he tenido con la filosofía, con el lenguaje, con el arte, gracias a la licenciatura, porque la licenciatura siempre nos abre los ojos, nos muestra caminos, y esos caminos que a mí particularmente me mostró la licenciatura, esa relación con la estética, con el arte, con la literatura, con lo político. Entonces son una mezcla de cosas que yo creo que potencian demasiado la formación y que
y que gracias a que tenemos ese vínculo pues directo con esas formas del conocimiento, con esos saberes, hace que en efecto podamos, digamos, ser, no sé cómo decirlo para que no suene muy narcisista, ser egresado, ¿cierto?, de la facultad, de la licenciatura, pues es un orgullo. Al menos yo lo siento así. Quiero mucho la universidad, la facultad, porque me ha permitido abrirme a muchos caminos y horizontes. Entonces, esos rasgos distintivos por los que usted preguntaba ahora, si en efecto yo creo que se marcan justamente porque la potencia en la formación teórica tiene que ver con una relación con el lenguaje muy fuerte, porque la potencia en la relación con la pedagogía, que también es fuerte y crítica, y bueno, poscrítica y tiene, digamos, muchas miradas, hace que nosotros tengamos como una visión mucho más amplia en términos de lo que puede ser la formación cuando estamos en el escenario ya como profes en ejercicio. Y que pues obviamente yo creo que siempre, no sé, siempre obviamente se puede mejorar y en los procesos yo creo que habría que seguir afianzando ese asunto de la relación con el arte, porque es fundamental en términos de lo que tiene que ver con el lenguaje, porque eso es lo que nos abre como los panoramas a las diferentes formas de entender el mundo. Para mí esa es una gran potencia y eso lo valoro muchísimo, porque gracias a eso pues hoy digamos que puedo ser lo que y estar en el lugar en el que me encuentro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere intervenir en este punto sobre los rasgos? Mónica, hola. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Bueno, un saludo pues para todos. Voy a partir pues como para responder en la pregunta de un recuerdo. Justamente cuando llegué a la licenciatura, la que en ese momento era coordinadora, Gloria, ella nos hizo un comentario durante la semana de inducción, es que ustedes vienen acá a formarse como maestros, no como editores, no como literatos, ¿cierto? Aunque la carrera tuviera que ver con literatura, con lingüística, y sin embargo, ahora pues que soy maestro de colegio, justamente es donde puedo consolidar muchas de esas herramientas que la universidad efectivamente me aportó. Yo diría que lo más importante en términos de los rasgos es la comprensión general en cada una de las disciplinas, es decir, una comprensión general de lo que es la lingüística en cada uno de sus niveles, una comprensión general de lo que son los diferentes momentos de la literatura y que uno en el momento de estar en el aula, estar en el ejercicio, de compartir con otros un conocimiento, es donde puede ver más solidificado esas ideas, ¿cierto? Efectivamente, como uno tiene, digamos, es más una pincelada frente a un acercamiento, digamos, literario, yo qué sé, un acercamiento, por ejemplo, a lo que es la literatura griega o a la literatura latina, muy desde lo pedagógico. Entonces cuando llegas a la escuela, lo que haces es compartir con ellos el conocimiento que verdaderamente has construido, esos rasgos que saben que le aportan a ellos no solamente a la construcción de un conocimiento, sino también como a la aplicación de un saber específico, ¿cierto? Dentro de la formación, pues en lo que tiene que ver con lengua castellana. Y sin duda, pues aportando y uniéndome a lo que han dicho pues, los otros compañeros, es la formación desde lo humano, pero desde lo humano a partir de la crítica, es decir, los diferentes espacios de conversación y de reflexión que se permiten en cada una de las asignaturas para cuestionarnos nuestro lugar como docentes, nuestro lugar como miembros de la sociedad y sobre todo algo que me quedó muy grabado es la función del maestro como investigador, ¿cierto? De que el oficio de la investigación no solamente sea de quienes estén formando para ser maestros, sino que incluso uno después, con la realidad a la que uno se va abocada ya en el ejercicio, porque uno toma distancia cuando se gradúa, porque uno tiene muchos conocimientos cuando están en la universidad todavía muy verdes, digamos así, ¿cierto? Hay que esperar a que maduren, y se maduran es cuando uno ya está en el ejercicio del ser maestro, y es lo que más aprecio, pues, justamente ese aporte en lo que tiene que ver con la reflexión crítica sobre lo que es ser humano desde el ser docente. Uh-huh. Muy bien, de todas maneras, si quieren, si hay otra intervención sobre esta pregunta, la podemos hacer para que pasemos a la segunda pregunta.
Mona, sí. O la formulamos y que conecten a bueno. Ana María Restrepo. Dale. ¿Cómo están? Dale, Muy Ana buenas María. tardes. Claro que sí. Muchas gracias a todas las personas que ya han intervenido. Un saludo a todos y a los profes, a todos los que nos acompañan. Recogiendo tal vez un poco todo lo que nos han contado los otros compañeros, debo reconocer también algo muy importante, ahorita que hablabas de la interdisciplinariedad de la licenciatura. Yo me desempeño como coordinadora de proyectos en el área de investigación y desarrollo de una editorial, justamente en artes, y esa relación con las artes, esa relación con los otros lenguajes y disciplinas, pero también esa relación de ser maestro en otros escenarios, son aperturas que también la licenciatura ha tenido de una manera muy importante. Cuando yo estaba en mis prácticas finales, tuve compañeros que hicieron sus prácticas tal vez en un museo, en la cárcel, en alguna fundación, que no fueran, digamos, la escuela formal que conocemos. Y hoy muchos de los egresados, incluso que están aquí, se han desempeñado en otros roles, nos desempeñamos desde otros roles que siguen teniendo que ver con la educación, seguimos con esa pregunta, con esa inquietud por todo lo que se ha sembrado en la licenciatura, pero además allí entonces nacen otras ramas, otras miradas, y sin duda alguna la actualidad también nos trae unos retos bastante importantes para la educación, no solo desde la virtualidad, sino también frente a la persona, a la formación, y justamente también esas otras preguntas por el arte. Así que quisiera destacar todo lo que la licenciatura ha hecho y que de seguro puede hacer mucho más por esas otras aperturas y esos otros caminos que se construyen juntos y que nos han llevado entonces a que no sea solo una licenciatura en lengua castellana, digamos que tiene unas particularidades muy importantes y que hace también que sea un programa que destaque entre muchos otros. Muchas gracias, Ana María. ¿Alguien más? Catalina, de pronto alguien en el chat dijo si quería. No, ¿me escuchan? A Marisela. Bueno. No voy a activar la cámara. Listo. Hola, Marisela. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Buenas tardes por las tardes. Se fue un poquito la voz. ¿Me escuchan en este momento? Ahora sí, ya, bien. Bueno, en primer lugar quiero saludarlas, agradecerles también como a todas las personas a mis profes que me hicieron la invitación. ¿Me escuchan? Sí, bien. Voy a apagar la cámara a ver si mejora la conexión entonces. Bueno, listo. Bien. Se desconectó Marisela. Bueno, ahí sí. Dale, Marisela. Hola, buenas tardes. Sí. Es que está como fallando la conexión. ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchamos bien, sí. Voy a tener que dejar la cámara apagada porque creo que eso estaba haciendo interferencia. Tranquila, está bien, sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, les quiero agradecer por la invitación a este espacio, a los profesores que también me compartieron de manera individual la invitación, les agradezco. Importante, ya hacía falta, y poder ver a muchos de mis compañeros, de mis profesores. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Me disculpan, pero es que está como muy inestable la conexión. Tranquila, si se te va la voz, yo te digo. Yo quisiera resaltar de la licenciatura. Bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. Bien. Yo soy licenciada pues, de Humanidades y Lengua Castellana, soy de la versión número 3. Y bueno, me gradué en el 2016. Tuve la oportunidad de compartir con muchas de las personas que en este momento se encuentran, y para mí fue, la verdad, un espacio muy valioso y muy significativo. Y bueno, de la licenciatura puedo resaltar que gracias a ella he podido trabajar en diferentes ámbitos. Digamos que dentro de esos ámbitos han sido que he podido trabajar con fundaciones,
específicamente una fundación, y esa fundación me permitió trabajar no solo en el ámbito de la ciudad, sino en el ámbito rural, que creo que ha sido una muy buena experiencia y que ha logrado como complementar mi práctica y mi propia formación. De la licenciatura también quiero resaltar el hecho de que siempre desde los primeros semestres se tuvo ese acompañamiento y esa invitación a pertenecer a semilleros de investigación, que considero, la verdad, agradezco demasiado el haber podido estar en ellos. Aprendí demasiado en el semillero como tal de la licenciatura y me abrió bastantes puertas. Pude desde los primeros semestres participar en ponencias, en seminarios, en congresos, y eso permitió como ir formándome como investigadora, por así decirlo, y también generar en los propios estudiantes la importancia de investigar, de ir más allá de lo que se nos presenta. Bueno, también quiero resaltar la calidez humana de los profesores de la licenciatura. Creo que eso es un ingrediente fundamental, por así decirlo. La mayoría de los profesores con los que pude tener clase realmente le aportaron significativamente a mi proceso, a mi formación, no solo desde lo académico, sino desde lo humano. Bueno, también quiero resaltar el hecho de que la licenciatura comience, no sé ahorita, de pronto en esta versión si estará igual o se habrá modificado. En esa versión las prácticas tempranas comenzaban desde el cuarto semestre, y creo que para mí fue muy pertinente empezar a adentrarme en ese mundo de la escuela, que para mí, que a veces puede verse muy cercano, pero cuando ya ingresas a ella te encuentras con cosas muy desconocidas, y eso permite también aprender mucho en el camino, por así decirlo. ¿Me están escuchando bien? Sí, muy bien, bien. Hola. Sí, te estamos escuchando bien. Bueno, me disculpo, pero como no los puedo, tranquila, la conexión sí. ha fallado un poco. Y bueno, por último, bueno, también les cuento, yo también estoy haciendo la maestría en este momento, trabajo en un colegio privado, acá en Medellín. Y bueno, de las cosas que considero que sean importantes que deben tener en cuenta en la licenciatura, que considero que de acuerdo a la maestría que estoy haciendo y que pienso que sí se debe enfatizar un poco más o trabajar, es la parte literaria, porque en ese momento hablo desde la versión, pues desde mi experiencia, porque no sé cuáles han sido las modificaciones que se han hecho con la licenciatura hace 4 años, ¿cierto? Conozco poco. De pronto profundizar más en los géneros literarios. Digamos que en el momento en que yo estuve en la licenciatura, habían también muchas asignaturas desde lo pedagógico y otras desde lo literario, pero sí considero que de lo pedagógico, que ya de por sí pues implica la carrera. Pues no solo porque en muchos cursos se fusionaban la novela y el cuento, por así decirlo, y ahorita con la maestría en la que estoy sí considero muy importante como haber podido profundizar mucho más en la licenciatura y haber generado otros espacios donde no solo lo pedagógico tiene lugar, sino haber profundizado mucho más en cada una de las literaturas y expandirla incluso con lo moderno, por así decirlo. Bueno, y otro punto que me gustaría tener presente, que surge a raíz de la experiencia que se ha tenido y de lo que he podido conversar con muchos de mis colegas, es que la licenciatura, como tal, pues en esa versión, con la aclaración, no tenía un curso específico o no enfatizaba en cómo había un curso que se llamaba Enseñanza de la Lengua y la Literatura en Primaria. Y la verdad, pues, fue un gran espacio, pero yo sí siento, y de acuerdo a la experiencia que he tenido, que en esos seminarios no se profundizó en cuanto a cómo enseñar a leer y a escribir en primaria. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola. Sí, Marisela, te escuchamos. Sí, porque digamos que eso sí he podido encontrar, que no se enfatizaba en eso, se abordaba literatura infantil, sí alcancé a ver uno de los métodos,
el de palabras generadoras, pero digamos que eso sí se pasó de manera muy general, no se profundizó, y en este momento cuando uno ha tenido que trabajar con ese conocimiento como tal, no está. Hago la salvedad, sé que la licenciatura pues no puede intentar abarcarlo todo, ¿cierto? Porque sería muy complejo, pero sí considero que es muy necesario que sí se aborden varios métodos para enseñar a leer y a escribir. Creo que eso es una de las condiciones fundamentales también de nosotros como maestros, aparte pues de que nosotros tenemos que ir generando nuestros propios conocimientos, buscando metodologías, pero sí considero que deberíamos ser más, que la licenciatura debería enfatizar mucho más en este tipo de procesos. Pero no sé si de pronto en esta versión que se tiene, pues ya se está haciendo. Y bueno, creo que esos son como los... Bueno, muy bien, Marisela. Yo les propongo que avancemos a la segunda pregunta y seguro si ustedes tenían anotaciones con la primera, también se pueden articular. La segunda pregunta dice qué aspectos considera más relevantes en relación con los procesos sociales, culturales, y habíamos utilizado el término de ecoambientales. Lo ecoambientales está en relación con una visión amplia del mundo. Esa visión amplia del mundo, yéndonos un poco a las respuestas que nos han dado, por ejemplo, en el caso de profesores en el cuestionario, un profesor decía que era importante impulsar una pedagogía del cuidado de sí, de los otros y del planeta, guiados por la noción de una educación entendida como acogida y hospitalidad. Nos interesa mirar ustedes qué piensan de lo que está pasando en el planeta, si las relaciones que establecemos con el lenguaje, la literatura, con las prácticas socioculturales desde el lenguaje, tienen o no alguna relación con lo que nos habita, con el medio ambiente, porque el territorio, lo decía un estudiante ayer en el conversatorio, el territorio no es solamente ese espacio físico que nos rodea en las regiones y la ciudad que cada vez estaba más contaminada, ahora menos por lo que está pasando, pero es también, el cuerpo es también un territorio. Entonces, ¿qué piensan ustedes en relación cuando se dice la relación del maestro en formación, ustedes como egresados en las regiones, en la ciudad, qué piensan de esa relación entre los procesos sociales, culturales y el medio ambiente? ¿Eso debe ser reconocido también por esta licenciatura o eso le pertenece a una licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y eso debe ser estudiado por una licenciatura en Ciencias Sociales? Mónica, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y tú? Bien, ya habla con Paula Gudelo. Sí. Yo soy egresada del 2008. Hace bien, ya Paula. 5 tiempo. Del 2008 me tocó una licenciatura. Antes de la licenciatura, pues de la versión de la licenciatura mía, estaba español y literatura. Y entonces yo ya quedé en la versión que era licenciatura en Humanidades de Lengua Castellana, que me pareció una fusión muy interesante porque no descuidaban ni las lingüísticas ni las literarias, pero le empezó a dar peso a las didácticas y a las pedagógicas. Que uno le sacaba mucho el cuerpo a las pedagógicas, y que yo ahora digo, Mariano, entonces, ¿por qué le sacamos cuerpo a las pedagógicas y a las didácticas? Y eso es fundamental. Pero rescato, y con la pregunta que hace, rescato mucho algo. Nosotros teníamos un profesor, yo creo que todavía está, Hugo Buitrago. Nosotros teníamos una clase de 6 a 10 de la noche y nosotros éramos, mejor dicho, no queríamos irnos porque era un profe que nos enseñaba a pensar el mundo. Y eso tiene que ver con lo socioambiental, es decir, cómo nosotros desde nuestra profesión hacemos que el muchacho en ese desarrollo del pensamiento crítico se piense el mundo. Nosotros no somos solamente profes porque es que el lenguaje es eso, el leer el otro, el leer la realidad. Entonces creo que sí se necesita, no sé ahora cómo estará pues las nuevas versiones de lengua castellana, pero hay ese curso fundamental nos daba didáctica de procesos de lectura y escritura, pero él lo relacionaba con el mundo y nosotros nos quedamos 4 horas casi que con ganas de seguir en ese discurso envolvente del profe. Entonces, una de las características importantes y que me ha dejado la licenciatura
y que gracias a ella yo creo que he dado aportes a los muchachos, es eso, cómo desarrollar en el muchacho pensamiento crítico, que en esa época no se hablaba tanto de lectura crítica ni de pensamiento crítico, pero que lo vi como una formación política del maestro como sujeto. Otra cosa importante, sí veo que nosotros teníamos mucha rigurosidad. Nosotros teníamos un área para cuento, un área para novela, una para literatura griega, ¿cierto? Y teníamos profe muy buenas, Gloria, yo no sé por qué no me acuerdo, que nos enseñaba didáctica de la lectoescritura, didáctica de la adquisición, y nos enseñaba esto que está planteado en lineamientos. Cuando la compañera anterior hablaba de esos procesos de autoformación que debemos tener como maestros, es solamente irse uno a lineamientos curriculares y ahí está toda la base. Ahí en lineamientos curriculares, que también es un asunto que cuando nos tocaba llevar el librito de lineamientos curriculares rojito, qué pereza, pero era todo el pensamiento de gente que se ha pensado el lenguaje y cómo ahí está, cómo formar en lectura, en escritura a los niños, cómo ver enseñarle a los niños que la lectura y la escritura son procesos, que hay que hacer un portafolio como material didáctico para que ellos vayan viendo, digamos, la evolución de su escritura. O sea, todo eso como el aprendizaje significativo, o sea, todas las teorías están ahí. Entonces, yo sí quisiera como invitarnos a que sea esa nuestra carta de navegación como maestros de lengua castellana y que nosotros no podemos, yo a veces escucho maestros, una pregunta que la profe hace y me inquieta, a mí no me interesa la política, y que un maestro no le interesa la política está grave, porque un maestro tendría que estar enterado de en qué mundo vive, en qué país vive, para poder ir llevando a los muchachos a generarles posturas y transformación, como decía Quijote, cambiar el mundo, Sancho, no es utopía, es un acto de justicia, y creo que nosotros sí tendríamos entonces que caminar mucho en ese aspecto, enterarnos de qué sucede e informarnos de varias fuentes para poder irle generando a los muchachos esas inquietudes por conocer el mundo, por comprenderlo y por transformarlo. Muy bien, Paola, muchas gracias. ¿Alguien más? De pronto David Santiago quiere intervenir. Le recordamos la pregunta bajo Sí. la cual estamos como orientando esta segunda discusión, y es precisamente tratando de mirar cuáles son esos aspectos relevantes en relación con procesos sociales o prácticas sociales, y también con lo ecoambiental, la relación que construimos con la naturaleza, con el cuerpo, también eso, qué tipo de aportes ustedes pueden distinguir del programa, o cuáles serían esos que deberíamos también como seguir nutriendo desde esa apuesta social, como también lo mencionaba la compañera Paola, política, pero sobre todo en relación con la tierra, o sea, qué tipo de construcciones y de relaciones tejemos con ese espacio físico, simbólico. David Santiago iba a decir algo, ¿cierto? Te escuchamos. ¿Me escuchan? Muy pasito, pero creo que sí. Sí. Ok, me voy a acercar un poco más al micrófono del computador. Bueno, tengo dos cosas. Frente a la pregunta anterior, algo muy concreto, y es que personalmente yo no sé qué tan producente sea, porque la cuestión con la licenciatura, un problema no con los contenidos en tal licenciatura, sino con los temas. Creo que la literatura... Qué pesar, se te va la voz. No te alcanzamos a escuchar. Lo que es en la literatura. Ok, voy a conectar los audífonos, tal vez pueda hacer un poco mejor. Con los audífonos es más fácil, sí. Voy a buscar los audífonos, quizás otra persona... Bueno. Eso, entonces mientras David Santiago hace eso, alguien más que quiera intervenir. Listo, David, estaremos pendientes.
¿Alguien más que quiera en relación con esta pregunta sobre la relación entre la tierra, el territorio, la ciudad y nuestras características como licenciatura, el lenguaje, la literatura? ¿Existe una relación en ello o no hay tal relación? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Paniago, pues egresado reciente de la facultad en este año 2020. Y bueno, creería que sí, pues volvería sobre el sentido incluso que tienen las palabras. Para mí, yo creo que en todo el proceso que viví en la licenciatura, pues vuelvo a las palabras en relación con el significado que éstas tejen en nuestra vida. Entonces, las palabras como la posibilidad de construcción y reconstrucción psíquica de esa experiencia que nosotros tenemos ante el mundo. Por ejemplo, en las últimas prácticas bueno, que pude observar y las preguntas también de mis compañeros en ese momento era también, por ejemplo, por la construcción de memoria histórica desde una relación con el arte, con la literatura, que también tiene que ver con esos procesos sociales que evidenciamos desde nuestro ser como maestros. Y a eso podríamos sumarle también ese territorio como cuerpo, como lo menciona la profesora Catalina y como lo menciona nuestra profesora Mónica, que en últimas, por ejemplo, David Le Breton menciona que ese cuerpo del maestro, que también es un territorio sensible, es aquel que debemos también nosotros como cuidar, y un cuidado que va también relacionado con esa estética de la pregunta por nosotros mismos, la pregunta por el otro. Entonces, creo que sí. Entonces, esa relación con las palabras, Michel Petit lo dice bellamente, que es una intimidad precisamente que nos permite cohabitar el universo, y ese cohabitar está siempre ante la pregunta latente por cómo esa libertad del otro también nos permite a nosotros ser libres. Entonces, creería que la apuesta de la licenciatura está bien encaminada, y en la pregunta anterior, pues que al final decidí como mencionar algo, vuelvo sobre la parte del humano, porque, bueno, yo fui uno de los que cuando se cambió el nombre, pues incluso lo conversé con la profe Cata, pasamos de la licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana a Literatura. Entonces, yo creo que uno de esos rasgos distintivos es lo humano, y lo humano pues como en varios aspectos, como un ejercicio de reflexión, como una adquisición del saber, como una disposición ante el prójimo, como una posibilidad de dejar que nuestras emociones fluyan, como una capacidad para afrontar nuestros problemas. Y esto de afrontar nuestros problemas desde lo humano es también qué postura política asumo ante esas dificultades que tengo, y un sentido de belleza. Y creo que, como lo mencionabas al inicio, profe Mónica, está relacionado precisamente con ese quinto propósito, que es esas experiencias estéticas que, como por ejemplo la profesora Teresita en sus clases nos mencionaba. Entonces, creo que la humanización y el ámbito estético hace parte también de ese proceso de conectarnos con nuestro territorio, que es nuestro cuerpo, pero también con el territorio en el que vivimos. Muy bien, entonces yo le pregunto a David Santiago si va a intervenir para que también pensemos en la tercera pregunta, que es cuáles serían las características del... Qué pena, sí. Santiago nos dice que todavía está como tratando de resolver lo de los audífonos, pero la profesora Laura Giraldo quería como agregar algo a esta pregunta. Muy bien, Laura, listo, bien. Bueno, listo, muchas gracias, Cata. Es que esta pregunta, bueno, fue como de las que más preguntas también me generó a mí cuando estaba llenando el formulario, que de hecho fui donde Tere, pues, y le pedí que me ampliara un poco más también esa pregunta, porque de entrada no la comprendí muy bien. Y bueno, yo pienso, y ahorita ya escuchándote, pues, Mónica, también como con un poco ampliando más el contexto de la pregunta, también siento, así como la profe Paola, que son temas profundamente transversales a la humanidad, a nuestra humanidad, porque no es solamente hablar de procesos ambientales por sí solos, sino también los procesos ambientales relacionados con procesos sociales y culturales, y eso ya nos abre una gama inmensa también de reflexiones, de posibilidades de estudio, de posibilidades de análisis. Entonces yo creo que ahí el asunto que me parece a mí complejo yo creo que es más una pregunta incluso para la Facultad de Educación, y cómo en la Facultad de Educación estos temas
son también transversales en todas las licenciaturas que hay en la facultad, ¿cierto? Creo que más allá de pensarlo como un asunto de si es para sociales o si es para ciencias, es como curricularmente, yo creo que ahí está lo complejo y yo creo que ahí es donde hay que hacer como esas magias también que podamos hacer como pues quienes están a cargo también de generar los currículos, y es como plantear también planes, proyectos, ejercicios incluso de investigación o incluso materias que toquen pues esos temas directamente, ¿cierto? Y que no sean un asunto como opcional o como electivo, sino que sea algo que también sea parte del currículo que estudiamos, bien sea maestros de lengua castellana o de sociales o de ciencias, porque, claro, lo hablaban los otros compañeros que intervinieron, con la literatura es posible pensarnos lo humano, totalmente, eso yo creo que todos y todas lo tenemos muy claro. Pero entonces tampoco se puede dejar únicamente como la tarea de un profe de español o de una profe de español que lea y piense lo humano con un cuento, no, yo creo que es un asunto que se tendría que tomar como con mucho cuidado y mirar cómo curricularmente sí se le puede apostar a que este tipo de temáticas tengan relación con la licenciatura que estudiamos, independientemente de la que sea, más como una pregunta incluso para la facultad, porque son temas humanos y además también vuelvo a lo que decía al principio, temas también políticos y que como maestros y maestras en formación y en ejercicio nos deben tocar, porque cuidar el medio ambiente no es solamente, pues no es un asunto que le compete únicamente a ciencias naturales, también es pensar los efectos sociales que trae el medio ambiente, y un ejemplo, como dices, la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Muy bien, muchas gracias, Laura. ¿Alguien más? Bueno, entonces si quieren pasemos a la próxima. ¿Cuál sería la característica más importante en el perfil del maestro en formación? Ese perfil del maestro en formación, ¿ustedes qué piensan? En ese perfil se habla de un maestro crítico, con habilidades para el trabajo con los otros. Yo recuerdo que en algún momento, cuando yo tuve el proceso de autoevaluación, algunos empleadores decían que le faltaba al egresado un poco más del trabajo en equipo, del trabajo dialógico. ¿Cuál sería entonces ese perfil de ese maestro que por supuesto va a estar muy en relación con los rasgos de los que hablamos al comienzo, pero qué sería aquí lo fundamental en ese perfil fuera de ser crítico, manejar las ciencias del lenguaje, las teorías literarias? ¿Qué otras cosas podrían ser muy necesarias para el perfil del maestro en formación? Mónica, yo quisiera decir algo, pues yo ya llevo por ahí 12 años, 13 en educación. La educación, o sea, los colegios privados a uno a veces lo limitan mucho a hacer una sola función. Yo, por ejemplo, trabajé en un lugar 8 años y esos 8 años eran en sexto y en séptimo. O sea, no podía pasar de ahí, no podía ser jefe del área, que miraba yo en el ambiente, que gustaba mucho el profe de la de Antioquia. Y gustaba mucho porque el profe de la de Antioquia es muy profesional, es riguroso, juicioso, es disciplinado, es juicioso, digamos, en la planeación de sus clases. O sea, el profesor de la Universidad de Antioquia es bueno. Y en los colegios gustan mucho, en los colegios privados. Pero ¿qué veo? Que de pronto en la universidad nos deberían también formar para el profesional del siglo XXI y uno no encasillarse solamente en que es profe de clase, unas habilidades administrativas. Es decir, conocer las estructuras de los currículos, conocer cómo funciona el sistema educativo a nivel administrativo. O sea, esas otras habilidades le dan a uno un margen laboral mucho más amplio, mucho más amplio. Yo después salí del colegio privado, hace 4 años estoy en colegio público y allá me abrieron el colegio como quisiera. O sea, me dijeron que usted quiere aprender de qué, de esto es, aprenda. Entonces me tuvieron 2 años de líder pedagógica formando maestros. Este año me tienen el líder de gestión de calidad, pero mira que sería o sea, uno ganaría mucho si la universidad le da a uno al menos las bases de toda esa gerencia administrativa de lo educativo.
porque el maestro tampoco tiene que, digamos, limitarse a solamente estar en el aula, sino que tiene otro mundo de dimensiones que puede explotar y liderar. Entonces creo que ahí hace falta un poquito en la carrera. Aunque ya existe uno, pues que es gestión educativa, pues ya está dentro del pensum en esta nueva versión. Muy bueno porque a mí no me tocó, pero muy bueno que ya esté, que lo consideraron importante ahí. Bueno, yo les propongo una cosa, la pregunta sobre el perfil del egresado, en el proyecto formativo del programa hay una cantidad de elementos que constituyen el perfil del egresado y voy a leer solamente 3 que están articulados con las recomendaciones que ustedes acaban de dar en relación con el maestro en formación, de tal manera que cuando egrese ese perfil se mantenga. Por ejemplo, en el proyecto formativo dice que participe en redes de trabajo interinstitucional, con entidades culturales, con programas de posgrado, con grupos de discusión y en procesos de investigación. Ese es uno. Otro dice gestionar y administrar proyectos académicos de investigación y de innovación. Y otro, presentar planes de desarrollo educativos y culturales. ¿Ustedes consideran que han logrado desplegar todas esas capacidades que tienen en los contextos con los que han interactuado? Ese perfil de egreso que se pone acá sigue siendo todavía muy teórico, o en realidad ese perfil se empieza a concretar, es cuando el contexto lo reta a ustedes, o de todas maneras esa formación que recibieron les permitió, o en realidad eso está escrito en el papel como perfil de egresado, pero consideran que todavía falta avanzar mucho en ello. Pasemos a ese tema, que es un tema también muy importante, que se articula con el perfil del maestro. ¿Puedes volver a leer ese perfil, porfa? Sí, por ejemplo, hay 3 cosas que son muy importantes. Dice, participa en redes de trabajo interinstitucional, en entidades culturales, participa con programas de posgrado, o sea, la formación posgraduada de ustedes, participa en grupos de discusión y grupos de investigación, ese es uno. Otro dice, gestiona y administra proyectos académicos de investigación y de innovación en humanidades. Y el tercero dice, presenta planes de desarrollo educativos y culturales. Ustedes han desplegado todas sus capacidades en esos ámbitos y el programa se los posibilitó, o fue en la marcha, como lo decía la anterior compañera, donde tuvo que desplegar esas capacidades. Bueno, ¿alguien más que se quiera referir al perfil del egresado? Pues mientras alguien se anima a compartirnos sus ideas, Marisela nos había escrito hace un rato en el chat sobre los énfasis en literatura y lingüística. En ella menciona que en su versión, no sé de qué versión pues, y en qué año terminaste, pero que la idea es como mantener un equilibrio con lo pedagógico, porque ella sentía que había como decisiones que destacaban más lo pedagógico, decisiones didácticas que destacaban más lo pedagógico, que eliminaban un poco como esa intención y el reconocimiento de la literatura y la lingüística como objetos pues, de estudio y también de saber. Cata, qué pena, no fue Marisela, fui yo, Ana María. Yo puse ahí, como decía Marisela, porque Mari también lo mencionó. Sí. Bien, entonces Ana María como complementaba un poco lo que Marisela nos contaba hace un momento. Claro, justamente cuando Marisela creo que se graduó a principios de 2017, yo me gradué en agosto de 2017, y pues notábamos en algunas discusiones justamente de autoevaluación en las que participamos, como esa discusión constante de que las pedagógicas estaban de alguna manera posicionándose mucho más, y que las de literatura, las materias de lingüística se estaban relegando un poco. Se hablaba incluso de fusionar algunas para que ya no viéramos, por ejemplo, europea y española, sino que se fusionara en una sola, ¿sí? También supe que la materia de literatura infantil ha sufrido pues como unos cambios también en el pensum. Así que van desapareciendo de alguna manera, así como en la versión 2, para la versión 3 desapareció esa división de cuento y novela y a nosotros ya no nos tocó. Entonces, digamos que esos cambios van deteriorando un poco
van trayendo otras necesidades desde lo pedagógico, pero deterioran un poco esos saberes específicos que necesitamos aún en nuestros diferentes escenarios en los que nos desempeñamos como egresados. Y frente a esa experiencia con el posgrado, yo estoy finalizando mi posgrado, mi maestría en Ciencias de la Educación, y encuentro que todo lo que viví, lo que pude conocer en la Universidad de Antioquia fue maravilloso, valoro demasiado todos los autores, todas las preguntas, todo ese movimiento. También como Marisela tuve la oportunidad de participar en un grupo de investigación y es una fortaleza muy grande a la hora de llegar a un pregrado. Siento que también, claro, no solo la universidad nos forma, nosotros también, pero todas esas inquietudes sembradas allí fueron maravillosas en mi experiencia de posgrado, así que quiero resaltar que se ha hecho un muy buen trabajo siempre. Tuvimos muy buenos profesores siempre, el acompañamiento de profesionales maravillosos, y creo que por lo menos mi experiencia de posgrado fue muy tranquila por todo ese conocimiento previo, por todas esas inquietudes sembradas con anterioridad. Bien, muchas gracias. Gracias, Ana María, y me disculpas de pronto ahí la lectura del mensaje. No te preocupes. Mónica, en esa última pregunta que hablas del perfil y de pronto vinculando la respuesta de la compañera anterior, o sea, ese perfil cuando habla de que hace redes, una red de investigación, yo creo que lo posibilita dos cosas. Uno es, como decía la compañera, esa formación rigurosa, porque yo sí rescato de la versión de mi licenciatura, que teníamos el espacio para cuento y un gran maestro de cuentos, Oscar Castro, teníamos novela, o sea, realmente los profesores de esa época, los muchachos los admiraban porque ese profe sí sabe, ¿cierto? Entonces, esa especificidad que tiene la licenciatura, que es en lengua, castellano y literatura, yo creo que no podemos perderla por las pedagógicas. Debe existir un punto de equilibrio, no fusionar eso, porque en novela y cuento, por ejemplo, en novela nos ponían a leer el Quijote y la interpretación del Quijote, entonces uno cuando da en 10º y 11, entonces uno tiene insumos para poder ayudarles a interpretar a los muchachos el Quijote de distinto que si no la viera, por ejemplo. Entonces sí creo que hay que, a veces se necesitan en las facultades recular algunos procesos, ¿cierto? Recular, decir, hey, no podemos tampoco quitarle porque eso pasó cuando salió español y literatura y quedó en las licenciaturas en lengua castellana, humanidades, la gente dijo, uy, no, es que nos quitaron todas las literarias y a nosotros nos gustaba esa cuenta. Entonces, como ir haciendo un equilibrio ahí entre las dos cosas. Y el otro espacio es, entonces, un espacio que lo posibilita es esa formación rigurosa en nuestra disciplina, en lo específico, pues. Y lo otro es los contextos. Los contextos, que eso también ayuda mucho, digamos, ¿cómo te dijera? Los que organizan o los que articulan todo este trabajo de los egresados. Sería muy bueno que los egresados pudieran ayudarnos, a nosotros que estamos ya pues por fuera de la universidad, atender esos puentes y esas redes para uno irse vinculando a grupos de investigación, a trabajos con comunidades. Sería muy importante uno, porque ese grupo es el que sabe dónde están las necesidades. Uno se metió en una institución y ya como que se queda ahí ya, pero si uno está recibiendo de ese equipo de egresados toda esa información, yo creo que se puede potenciar mucho más fácil ese perfil. Gracias, Paola. Bueno, en este momento nos acompañan egresados de diferentes versiones, algunos de hace muchos años. Qué rico de pronto también como escuchar a los recién egresados, ¿cierto? Con respecto a este perfil. No sé, Juan Pablo Gómez veo por acá, Laura Barrientos, ya Felipe pues nos ha compartido algunas cosas, no sé, Edwin. Hola.
No los conozco. Bueno, Laura, ¿te animas? Te escuchamos. Sí, bueno, yo tenía pues como ganas de referirme a varias citas. La primera es como lo que hablaban como de las características, pues como que definen mucho más la licenciatura. Creo que ahí, pues en la licenciatura encontré algo muy importante y fue como la apertura de perspectivas pues más amplias de la investigación, no solo lo que se conoce de primera, pues que es la investigación cualitativa, cuantitativa, sino que, por ejemplo, con Teresita Ospina y Rafael Munera se me permitió pues como conocer la parte de la cartografía y de hecho pues con base en eso hice mi trabajo de grado. Aprendí pues por ese lado que más que la investigación para la producción como tal, es también la investigación para el crecimiento humano y para evaluarnos como seres humanos que somos capaces de convertirnos en maestros y de vincular nuestro ser humano con el ser maestros y de ese modo también identificar un poco más las necesidades que tenemos pues a la hora de estar parados en un escenario formativo, no solamente la escuela, sino otros escenarios pues que han nombrado ya otros compañeros, ¿cierto? Con respecto a la segunda pregunta, me parece como un error, pues, como intentar separar la licenciatura como de estos ámbitos sociales, políticos, ecológicos, todo esto. Primero por lo obvio, porque de qué forma se aprende si no es por medio del lenguaje, ¿cierto? Eso pues todos lo sabemos. De otro modo, también sabemos que el lenguaje y la literatura se construyen alrededor de estos otros ámbitos. Sin ir muy lejos, pues, de la problemática que tenemos ahora, lo pensaba yo, lo conversaba con otros compañeros de la licenciatura, incluso en términos de lingüística, como listo, ahora nuestra vida se está desarrollando como si fueran oraciones subordinadas y ahora nosotros todo lo hablamos en subjuntivo. Cuando esto pase, haremos tal cosa. Cuando todo esto pase, vamos a hacer tal otra, ¿cierto? Así respondemos pues como a todas las problemáticas y a esos otros ámbitos de la vida y es como muy complejo intentarnos alejar pues de esas otras materias y de esos otros ámbitos, ¿cierto? También hay que ser pues como muy claros en que hay que trabajar un poco más en lo inter y lo transdisciplinar, ¿cierto? Dado que toda esta fragmentación que tenemos pues es lo que hace que hayan tantos como errores en la educación. Digamos que hay que vincularnos un poco más pues con los compañeros de otras áreas, sí hacer el énfasis para el que nosotros estamos hechos, pero también trabajar de la mano de otras áreas es bastante importante, ¿cierto? Sobre todo para ejercitar todo esto del criticismo y todo lo que es la responsabilidad de pensar, más allá de la opinión. Y ya pues hablando de la parte pues del perfil, yo estoy recién egresada, en este momento no me encuentro pues como en un campo laboral pues que me permita ya ser una maestra en ejercicio, sin embargo me parece que la licenciatura da pues como muchos elementos para que tengamos esos otros perfiles, precisamente lo que hablaba la compañera anterior, creo que se llama Paola, sí, como también lo decía Felipe, ya tenemos otros cursos pedagógicos que nos permiten tener otros conocimientos acerca del currículo, del funcionamiento del PEI, de todas estas cosas pues que se dan diferentes al área de conocimiento en la que nosotros estamos pues educados. Sí, de hecho creo que con respecto a lo que estaban hablando ahorita y en el cambio del pensum y de todas las materias que tenemos y en la desaparición, pues como, o en la desaparición no, sino como en el hecho de que se pongan otros cursos como electivos, me parece, digamos, un poco complejo y sí hay que buscar los justos medios, por decirlo de esa manera, precisamente para darle lugar a materias, a cursos que son pues como de la parte pedagógica, hay que encontrar un poco más donde estas se vinculen y sean, por ejemplo, las que se fusionen, ¿cierto? Y no que necesariamente tengan que desaparecer las de literatura y lingüística, porque me parece a mí que esas son las que más necesitamos. A cambio de eso, las pedagógicas son bastante importantes, sí, pero muchas de ellas terminan yéndose como a lo repetitivo, ¿cierto?
en esta miro esto, pero en la que sigue termino viendo algo parecido, ¿cierto? Entonces de pronto esas son las que se pueden fusionar en lugar de volver electivas cursos como literatura infantil, literatura contemporánea. Me parece que deberían continuar siendo cursos que son obligatorios en el pensum de la licenciatura en lengua castellana y literatura. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, no sé si Teresita entonces quiere leer. Edwin Fabián quiere como agregar algo. Listo. Mónica. Dale, Listo. dale. Listo. Bueno, no, muchas gracias pues por la invitación a esta conversación tan interesante. Aprovecho para saludar a la profe Mónica, que hizo parte de la experiencia mía de formación en la universidad y de la cual tengo, digamos, una percepción muy nutritiva, muy formativa sobre todo lo que pudo aportar ella en ese camino. Yo egresé el año pasado, pero soy viejito, soy de la versión 3 del programa, que la verdad ya se me olvidó, el nombre es tan largo que ya se me olvidó un poquito. Ya cuando puse el cartón allí en la cajita de papelería, ya se me olvidó un poco lo del título. Yo quiero como compartir algunas de las preguntas, pero también algunas de las conclusiones o no sé, meditaciones que yo puedo hacer sobre lo que hemos conversado hasta ahora. Y bueno, sobre los atributos, yo creo que si a mí me preguntan qué hace un licenciado de Humanidades y Lengua Castellana, es decir, qué lo hace, cuál es, bueno, no digamos que su esencia, pero qué le identifica, para mí es una sensibilidad frente al lenguaje, frente a lo pedagógico y frente a la formación. Más allá si somos los más eruditos en literatura, en lingüística, o los más eruditos en la tradición pedagógica, es esa sensibilidad, es esa apertura a ese aprendizaje, y eso lo voy a tratar de hilar, si no me pierdo en la conversación, con los otros apuntes. Entonces, realmente, esa sensibilidad es lo que nos hace cercanos a la escuela y cercanos a los contextos, y a quizás ese concepto que nos trataron de explicar ahorita, que también fue una pregunta que yo contesté, que no pude contestar cuando nos preguntaron sobre, no es un concepto muy extraño, que necesita ampliación como para que uno sienta que puede responder algo. Y esa discusión me hace preguntarme qué tan necesario es meter tantas discusiones en la formación de los maestros en lenguaje, pensándolo en el sentido de curricularizarlo, más en el sentido de generar, menos en el sentido de generar sensibilidad frente a esos temas, ¿cierto? Porque siento que, bueno, o sea, eso curricularizar ese tema es necesario, o la formación de los maestros en lenguaje permite que se forme esa sensibilidad frente a esos temas, ¿cierto? Es como ahí una de las preguntitas muy mal elaboradas que dejo. Lo otro, y esa pregunta está relacionada también con lo que siempre ha sido una discusión desde que se empezó a reformar los programas de la Facultad de Educación. Y bueno, esa es mi posición, voy a redundar diciendo personal, y es: ¿cuál es la esencia del maestro de lengua castellana? Bueno, la esencia o el atributo, o para qué, cuál es su misión, si no es, o de cualquier maestro, si no es el enseñar, ¿cierto? Y nos perdemos en un montón de discusiones sobre los saberes específicos, la discusión entre si es más importante es esto y esto. Y mi pregunta es, en estos momentos, ¿qué es lo que más valoran los papás, o qué es lo que más valoran los colegios en estos momentos de pandemia? ¿O por qué los maestros siguen teniendo esa posibilidad de llegar a las casas? Más allá de si somos los más tesos en literatura o somos los más tesos en lingüística, es que nosotros, y de ahí, bueno, salto un poco a lo que decía Marisela, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso, con enseñarnos a enseñar, ¿cierto?
que sería para mí lo trascendental en esa formación de los maestros, enseñarnos a enseñar, ¿cierto? Eso es lo que sabemos hacer los maestros, por eso, bueno, enseñar y formar, ¿cierto? Que es la otra discusión que podíamos tejer ahí, ¿cierto? Enseñar y formar, que es como lo que la pedagogía nos aportaría, por decirlo de alguna manera. Entonces, sabemos enseñar, sabemos formar, sabemos darle a los chicos, más que si somos los más tesos en literatura, y perdón que sea tan reiterativo en eso, pero ahorita planteo algo sobre ser tesos en literatura lingüística, pero nos dejan entrar a las casas a través de estos medios, no porque seamos los más tesos, sino porque los papás creen o saben que nosotros somos buenos enseñándole a los niños. Yo en este momento estoy trabajando en un colegio privado y las cosas que me dicen los papás es: profe, es que yo no sé enseñarle como usted les enseña, es que yo no sé cómo explicarles como usted les explica, usted es el que tiene ese saber. Y en ese sentido hay que pensarnos en ese saber pedagógico, en ese saber didáctico que tenemos. Bueno, lo otro que había apuntado sobre esos atributos era, bueno, que tenemos una pregunta permanente por la formación y que también tenemos, digamos, y que está pendiente, pero yo creo que la licenciatura ha avanzado a grandes pasos en eso, y es cómo formamos maestros que sean capaces de trabajar en equipo y que sean capaces de poner a dialogar esos saberes que son tan dispersos y que nos resultan tan conflictivos por esa dualidad, esa dicotomía que hemos tratado de crear entre ellos. Listo, ya enuncié lo de cómo es ese saber, ese enseñar el que nos permite en este momento ser maestros, bueno, en el espacio que seamos, más allá de si estamos en el colegio o si estamos en un espacio no convencional. Y entonces, esta discusión siempre se ha presentado cuando se hace reformas curriculares, y dejo como la pregunta, no solo para los egresados, sino para la licenciatura en general y para las personas que nos seguimos formando permanentemente como maestros, y es: ¿cuál es la intención de formar un maestro? ¿Que él se convierta en un erudito? ¿El maestro es un erudito que va y explica porque es muy sabio? ¿O hay otras cosas que hace el maestro en la escuela y que lo hace maestro? ¿O hay otras cosas que ese formador hace en los espacios que habita, que lo hacen maestros, más allá si es el más teso en literatura? Yo considero que la formación que me dio la licenciatura fue pues espectacular, porque primero, una apertura increíble, y segundo, lo que yo decía, ese asunto de formar esas sensibilidades. Ya con esas sensibilidades yo puedo hacer muchas cosas en la escuela. O sea, yo puedo hacer muchas cosas en la escuela con esas sensibilidades, más allá de si yo les sé enseñar o les sé explicar filológicamente el Quijote del primer capítulo hasta el último capítulo, ¿cierto? Yo puedo hacer muchas otras cosas con esa sensibilidad que obtuve en mi formación, ¿cierto? Y el maestro explicador, pues, tiende a desaparecer, pues, o sea, y entiendo, es muy válido, y me parece muy bacano que las personas que ya tienen la posibilidad de hacer sus posgrados se especialicen en ese saber. Claro, eso los nutre, eso los alimenta, los fortalece en esas discusiones pedagógicas, pero en la escuela ese saber, pues ese saber erudito, ese saber de los artículos de investigación sobre literatura y sobre lingüística, a veces no pesa tanto como pesa el saber enseñar o el saber pedagógico. Bueno, hay un poco de mi reguero de reflexiones en torno a las preguntas que han hecho. Muchas gracias por la amable atención y por perderse un poco conmigo. Ajá, muchas gracias a ti. Bueno, yo creo, Mónica, que podemos ir ya como cerrando, a no ser de que haya... Bueno, Mari, hola. Buen atardecer para todos. Buen atardecer. Vamos a ser, Mari, muy juiciosas con el tiempo. ¿Listo? Muy sucinta, porfa. Claro que sí. Recogiendo un poco todo lo que dicen, pienso yo que si le apostamos, si seguimos en esas apuestas por la investigación, todos esos elementos que seguimos discutiendo sobre la lingüística, la literatura, todo eso desde la investigación se puede recoger. Entonces, si
seguimos apostándole a la licenciatura, a nuestros estudiantes, a que se levanten desde pupitre, hagan intercambios académicos de regiones y todo eso. Creo que todas estas ramas por las que estamos diciendo que más de esto, que más de lo otro, pienso que con la investigación todos podemos priorizar lo que cada uno va buscando. Así que encuentro yo en el investigar la manera de tejer a profundidad pues todos los intereses o los sentires que cada uno como estudiante siente, hace, piensa, porque veo que al principio del semestre, recuerdo al principio del semestre, del primer semestre de la licenciatura, nos hicieron una pregunta, ¿por qué estás aquí? Entonces algunos empiezan, porque me gusta la literatura, porque me gusta la lingüística o la pedagogía. Entonces nos quedamos normalmente siempre en estas tres líneas. Entonces la invitación también es que pienso yo que a través de la investigación podemos descubrirnos, podemos seguir tejiendo. Le agradezco mucho a la licenciatura y, por ejemplo, a Teresita, esa apertura y ese otro mundo por el que me permitió viajar, porque allí pude, por ejemplo, yo me encuentro en un espacio abierto, o sea, me preguntan por el perfil de un licenciado y yo digo, somos unos personajes híbridos, pues los encuentro en todas partes del mundo y me he movido también en diferentes áreas, todavía no me ubico ni en un colegio, ahora estoy creando mi propia academia, así que, o sea, no hay como un perfil que yo pueda decirles a ustedes cuál es el perfil del licenciado, porque increíblemente somos unos personajes que no le medimos a todo desde el lenguaje. Así que también los felicito a los estudiantes egresados y a los profes que actúan, pues, y a los profes. Muchas gracias. Gracias, María, a ti. Bueno, agradecerles a las profes, a Mónica, a Catalina, a Teresita, a Diela, al profe Gilberto por posibilitar también este conversatorio. A todos los egresados y egresadas, realmente es muy bello verlos y verlas acá. Hay muchas líneas interesantes que empiezan también a nosotros a darnos pistas para el trabajo que estamos configurando, hablar, por ejemplo, del perfil no solo en la escuela, en una fundación, en escuela en casa, en una academia. Mari que está montando su propia academia. Me parece pues que son líneas bien interesantes que también a nosotros en la comisión nos dan como unas pistas muy interesantes para el trabajo que estamos elaborando. Otro asunto bien interesante es la investigación, la participación en semilleros, las líneas de investigación en los procesos de práctica donde ustedes también se inscriben porque les gusta, porque les apasiona, porque ahí hay algo que los conecta, y esas posibilidades de salir, de hacer ponencias, de ir a regiones, de hacer otras actividades también en la escuela. Creo que hoy nos quedan pues muchas otras ideas importantes para nosotros en la comisión. Solo quiero agradecerles, decirles nuevamente que la licenciatura de su casa ha sido su casa, que cuando quieran volver, relacionarse con algunos de nosotros, escribirnos, saben que tienen las puertas abiertas. No sé, Mónica, si quieres decir algo más para cerrar, porque ya van siendo las 7. Sí, muchas gracias a todos y a todas. Sí, yo quisiera una cosa muy breve. Primero, agradecer, por supuesto, a todos los egresados y las egresadas por su participación. Teresita, que nos ha ayudado tanto en el contacto con ustedes, a la comisión, a Diela, que ha estado muy pendiente de todo el proceso, pero yo hago un balance, cómo me caracteriza en relación con las tres audiencias. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención con ustedes, con los egresados y las egresadas, y es la capacidad que tienen por la condición que los asiste en estos momentos de mirar lo global y lo particular. A mí me parece que eso es supremamente importante. Eso no lo encontré en las otras dos audiencias y me parece que eso es una cualidad que no se puede perder, y los aportes de ustedes fueron supremamente valiosos. Quería rescatar eso. Muchas gracias. No sé si Teresita quiere decir algo gallego, Teresita Gallego, y Diela, y Catalina.
es muy emocionante escucharlos, verlos, las reflexiones que plantean, ese dinamismo, esa alimentación como para este planeta. Pienso que el solo hecho de estar presentes, de soñar, de abrir puertas, de tejer humanidad, ya es una relación pues muy hermosa y comprometida como seres humanos con este bello planeta. Entonces, me encanta esas nuevas puertas que abren, esas dimensiones, esa capacidad y esa fuerza que tienen para seguir tejiendo, y también valoro mucho esa actitud de gratitud que tienen con la universidad, con todo su pasado que los hace presentes. Eso me enorgullece muchísimo. Y también, pues sí, como dijo la otra Teresita, cuentan con nosotros, estamos allí, tratamos de no saturarlos, pero en el momento en que nos requieran, estamos, y estamos también muy orgullosos de que sean nuestro relevo, de que tengan ese dinamismo. Recuerdo mucho pues los viajes con Laura, y qué rico pues que regresara también otra vez a nuestros espacios y a cada uno, porque pues a muchos los recuerdo, a Felipe, a Catalina, a Sara, o sea, los recuerdo en los corredores, en las ponencias, en las socializaciones, a muchos, aunque no haya conversado, sí los vi como actores dinamizando la facultad, y ahora los veo dinamizando la vida, y eso me hace sentir muy feliz, y les envío un abrazo pues muy fraternal, y me siento pues en realidad muy orgullosa de ser parte de esta universidad y de que ustedes sean parte de nosotros. Yo también quería agradecer el espacio, la participación de todos y de todas. Yo creo que nos vamos como con muchas inquietudes para nutrir desde la comisión esta actualización del proyecto de formación del programa, y también pues invitarlos a que esto es una de las acciones que estamos como tal proyectando. Esperamos luego tener un encuentro juntos como para de alguna forma poner ahí en escena todo lo que ha surgido en cada espacio, con los maestros formadores, con los estudiantes, maestros en formación, y también con ustedes. Es un proyecto que apenas también está iniciando, y la idea es que podamos también como socializar finalmente cómo queda, ¿cierto? Y que no solamente va a quedar como registrado en un documento al cual vamos a poder acceder, sino que también genera diferentes impactos y afectaciones en sus prácticas, y también las miradas frente a la licenciatura. Entonces, muchas gracias. No sé si de pronto Santiago quería agregar algo cortico, me dijeron, si ya... Hay varias cositas. Yo creo, bueno, me perdí mucho también de la conversación por intentar tener una mejor conexión, pero voy a decir como a grandes rasgos lo que he pensado acerca de la actualización del programa. Primero, me parece muy bacano que el programa se actualice. ¿Cuántos programas no se han quedado también con las mismas cosas y se sigue repitiendo los mismos errores y se sigue repitiendo las mismas prácticas? Que creo que de cierta manera el hecho de que se pueda actualizar y que nos tengan en cuenta es es valioso, porque también en muchas universidades el egresado sale y pierde conexión total con la universidad. Entonces, creo que más para nosotros que somos de la de Antioquia, que queremos tanto nuestra universidad, poder decir que salir de la Antioquia y seguimos siendo parte de la de Antioquia como egresados es una de las mejores cosas que uno puede decir. Bueno, varias cositas, y voy a ser lo más concreto posible porque ya el tiempo lo amerita. Bueno, frente a la primera pregunta, me parece también importante reconocer a los escritores locales. Hay muchos escritores que en el Oriente no tienen, digamos, que el reconocimiento que nosotros como egresados y también que hacemos parte de las regiones deberíamos de darle a esos escritores que hacen parte de la literatura local. Si bien el programa se centra también en una literatura más global y digamos, más extensa, también deberíamos de tener en cuenta esas palabras que nacen desde las mismas regiones.
Frente a la pregunta que hablaba sobre los procesos sociales, culturales y ambientales, me parece que es una pregunta que nos toca respondernos a todas las licenciaturas, a todos los programas, a todas las carreras, a todas las personas, no solamente a nosotros como estudiantes, como egresados, sino que nos toca a nosotros, a todas las personas, preguntarnos sobre cuáles son las problemáticas por las cuales está pasando el mundo. Y creo que de cierta manera la universidad puede hacer eso, y el programa también lo ha hecho. Sin embargo, me parece también que frente a ese impacto o ese choque que tenemos frente al estar estudiando y a enfrentarnos a una sociedad, hay una brecha enorme que nosotros, pues, cuando nos golpeamos ahí es cuando entendemos qué tan importante es que en la licenciatura se tengan en cuenta esas prácticas, esas salidas pedagógicas, esos contactos con la realidad. Me parece que debería de ser muchísimo más hacer salidas pedagógicas a otros países. Creo que es una cosa esencial también, no solamente para nosotros de la licenciatura, sino para cualquier estudiante, el hecho de enfrentarse a otra cultura y enfrentarse a otras formas de encontrarse en el mundo. Y bueno, frente también a lo que decía Mariana sobre la investigación, creo que totalmente de acuerdo. En la licenciatura la investigación se da por los últimos semestres y ya casi que responde a una necesidad de presentar un proyecto para poderse graduar, cuando en cierta manera me parece que desde los primeros semestres la investigación debería estar ahí, siempre con énfasis a generar personas que se inquieten por la sociedad, personas que se inquieten cómo el mundo ha cambiado, personas que se inquieten por la literatura. Y bueno, hay muchas cosas que me gustaría decir, pero creo que el tiempo no me da, y son esos como los puntos más, como los rasgos más distintivos que quería nombrar. Y bueno, muchísimas gracias. Bien. Aquí, Santiago. Gracias, Santiago. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que gracias nuevamente a todos y a todas, y seguro en el segundo semestre nuevamente nos vamos a volver a ver, o en julio cuando tengamos los avances preliminares de los resultados con todas las audiencias. Muchas gracias, una feliz noche para todos y todas, que estén muy bien. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.